God bless you, brothers and sisters. I hope you all find yourselves well and healthy in your homes. And at this moment, I would like to give the welcome to, or do the opening for this live. And I would like to open with the scripture that is found in Philippians 1 9 through 10. And it reads like this: "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ." In these times, we can't go to church like we used to, but I hope that each and every one of you are making time to seek more of God and grow closer to Him. Amen. God bless you. Bendiga en esta noche. Espero que estemos todos pendientes de lo que está pasando en el mundo, pero como no podemos estar en la iglesia, vamos a alabar al Señor con una cadena de coritos desde aquí del hogar para todos ustedes y esperamos que sean de bendición. Bendito sea el Señor.
ceniza y gloria en lugar de aflicción. Me has ungido a mí con óleo de gozo y me has dado un manto de alegría, una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. Me deleito en tu presencia, de mi alma brota esta canción, pues llenaste mi vida vacía, llenándola con tu bendición. Me has ungido a mí con óleo de gozo y me has dado un manto de alegría, una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. Me has ungido a mí con óleo de gozo y me has dado un manto de alegría, una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. Me deleito en tu presencia, de mi alma brota esta canción, pues llenaste mi vida vacía, llenándola con tu bendición. Me has ungido a mí con óleo de gozo y me has dado un manto de alegría, una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. Dios les bendiga. God bless you. Dios les bendiga. La iglesia de Santa Bárbara Church. Habla hermano Omar González y qué privilegio, what a blessing it is que es yo poder comunicarme y poder compartir la palabra de Dios con ustedes aquí por estos medios. Las cosas han cambiado drásticamente. Things have changed so drastically. Pero Dios ha sido bueno, el único que no ha cambiado es Cristo y es lo más importante. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado. Pastor Dan y su familia, muchas gracias por permitirme ser parte de este servicio. Y mi hermano, amigo, querido Carlos, muchas gracias, brother. Thank you por la invitación y en pensar en mí, en yo poder participar y compartir la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio con ustedes. Thank you for allowing me to be here in your phones and share scripture with you. No me quiero tardar, quiero ser corto, I want to be quick, I want to be simple, quiero que sea simple, pero que también sea de bendición y sin más preámbulos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Why don't we open our Bibles in the book of Luke, en el libro de Lucas, capítulo 24, chapter 24. Lucas 24, Luke chapter 24, y vamos a hablar en el versículo 13. Luke chapter 24 verse 13. Lo voy a leer en español, pero si usted lo tiene en inglés, if you have it in English, you can read with me. Lucas 24:13 se lee lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí que dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos, dos personas, two disciples. That's what the story says, lo que la historia dice. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conociesen. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y que estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y así como nuestros gobernantes,
a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Y también nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las de que madrugaran fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dicen que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, en inglés, oh foolish ones, y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oremos. Padre nuestro Dios que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado. Tu palabra es bendita. Háblanos por medio de esta participación devocional del mensaje del Evangelio. Use me as an instrument to preach the word, to share the word with the Santa Barbara Church, a la iglesia de Santa Bárbara, a mi familia, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Úsame como un micrófono y que tú nos hables especialmente a mí. En tu nombre, Jesús, hicimos amén. Gloria a Dios. De vez en cuando voy a ir en inglés y español, o a veces me voy a traducir, pero lo voy a hacer lo más mejor que yo pueda. Pero en el libro de Lucas, en the book of Luke, hablamos de una historia que solamente el libro de Lucas habla. Only the book of Luke talks about this specific story. Y Lucas habla de dos, se creen que eran seguidores de Jesús. Uno era Cleofas, que estaban caminando por un camino, a road called Emmaus, y estaban caminando y hablando de las cosas, noticias de cómo Jesús murió, lo entregaron, lo crucificaron, lo sepultaron, They killed him, they crucified him, he died, he was buried, pero ahora su cuerpo ya no está ahí. Y hay visiones que mujeres vieron a ángeles. There was women that saw visions of angels, and the body is no longer there in the tomb. Entonces había una tristeza tan profunda. These two men, estas personas estaban tan profundamente tristes, agobiados, agotados espiritualmente, que Jesús se les aparece y habla con ellos, pero no se dan cuenta que es Jesús. Y no sé si le ha pasado, pero hay veces en nuestras vidas que vamos por nuestro caminar, vamos por nuestro camino, y hay veces que Dios nos está hablando y no nos damos cuenta que es Jesús. Las cosas que están pasando tal vez son cosas terribles, tal vez son cosas fuertes, son cosas tremendas. Maybe these times are very difficult, but what we don't realize that what if Jesus is next to us, speaking to us? ¿Qué tal si la verdad es que Cristo está a nuestro lado hablándonos todo el tiempo? Nunca nos dejó en el camino, y este camino Emmaús es un simbolismo que, aunque el camino es largo, aunque hay mucha noticia que queremos compartir y a veces la noticia no es agradable, maybe what's going on in the news isn't the best news, pero Cristo caminando junto a estos varones me da a entender que también Cristo camina con su iglesia, y le da a entender a la iglesia que todo está bien, todo va a estar bien. Everything's going to be okay. And I believe that Jesus walking with the church is a symbolism that if he is with us, we're going to be okay. Entonces, al leer Lucas 24, if you continue Luke chapter 24, si continuamos en el capítulo 24, llega el momento donde Jesús les dice a estos dos varones insensatos, foolish ones, o en otras palabras, necios, tardo de corazón, duro de corazón, porque era tan fuerte su tristeza de estos varones. It was so deep, the sadness of these men, that they did not realize that they were talking to Jesus, que no se daban cuenta que estaban hablando con Jesús. Y Jesús les dice, ¿acaso no han leído los profetas? ¿Acaso no han creído que era necesario que estas cosas malas pasaran?
Y Jesús les empezó a hablar y si leen el versículo 28, 29, empezaron a platicar. They began to have a nice talk with Jesus, con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Sus ojos estaban agobiados, sus ojos estaban para abajo, nomás estaban hablando. No sé si te ha pasado donde quieres hablar con alguien, pero sigues hablando, pero cuando te das vuelta la persona ya no está ahí. O hay veces, has ever happened to you, cuando estás en el teléfono y estás hablando y hablando y poniendo tu corazón y tu fervor hacia la plática, pero la persona colgó o la llamada se agotó y te sientes tú como un payaso? Has ever happened where you're talking to someone and the person's not there anymore and you're just talking to yourself? Pero estos varones estaban hablando con Jesús. They were talking to Jesus. Pero Jesús les decía, insensatos, foolish ones, duro de corazón, you have hard hearts. Y a veces cuando leímos esa palabra, a veces es una palabra no agradable. Imagínate que Jesús te llame necio o insensato. Imagine Jesus calling you foolish ones. Cuando Jesús habló esa palabra, él quiso decir, man, te olvidaste de todo lo que te enseñé, te olvidaste de todo de lo que los profetas ya habían profetizado. Esto no es algo nuevo, esto no es algo, this is not something new. If you read scripture, you would realize that this was supposed to happen. Si podemos leer las escrituras y leer la palabra de Dios, lo que está pasando no debe de darnos por sorpresa. No hay que ser insensatos, no hay que ser duro de corazón. Cristo aún camina con nosotros, pero no hay que asustarnos que lo que está pasando debería de pasar. Y si leemos Mateo 24, todo el capítulo habla de las señales de los últimos días. Matthew 24 talks about the last days. So this should not be a surprise if it's in scripture. Cristo camina con nosotros para darnos alivio, pero también nos recuerda que no seas insensatos. Don't be foolish. Remember what is written in here. Recuerda lo que fue escrito aquí. No te asustes, no te alarmes. Don't be afraid. You knew this was going to happen. Remember the scriptures. Recuerda las escrituras. Y cuánto nosotros hemos leído la Biblia, o hemos leído ciertas promesas, or we have read certain parts of the Bible, pero we forgot, nos olvidamos las verdades y lo que debe de pasar y cómo debe de ser y cómo va a terminar. There are certain things that scripture has told us, but we have forgotten what it has told us. So in the end, al continuar la historia, Jesús empieza a decirle a los dos hombres, dialogar con él. Y los dos hombres en el versículo 29 le dicen, quédate con nosotros porque se atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaban sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo y partiéndole les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado al Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. We just read Luke 24 verses 29 to 35, Lucas 24, 29 al 35. Pero quiero concluir esta historia. Y tal vez, hermano Omar, ya lo leí, Brother Omar, I already know this story. Pero algo que me suena de chistoso, que me suena interesante, es que Jesús
está hablando con ellos, pero no se dan cuenta. El día se estaba oscureciendo. The day was become evening. The sun was going down. So invitaron a Jesús a entrar a su casa, a un hogar. They invited Jesus to enter into a house, and they ate, comieron, empezaron a tener una cena pequeña, a supper, una cena. Y Jesús, siendo Jesús, Él parte el pan, bendice el pan, ora por los alimentos. ¿Usted ora por los alimentos? Diga que sí. No sea pecador. I'm just kidding. Make sure you pray for your food. But Jesus prayed for the food. He broke the bread, quebró el pan. Y cuando llegó una chispa que reconocieron la voz, reconocieron oraciones similares, reconocieron, es como que como que les llegó un momento de nostalgia donde we know that voice, conocemos esa voz, conocemos esa oración, conocemos ese fervor, esas palabras, es Jesús. It's Jesus. They realized it was Jesus when Jesus was praying. And when he broke the bread, when they realized it, cuando se dieron cuenta, Jesús desapareció. Jesus disappeared. Pero la Biblia dice que the two men, los dos hombres, se miraron uno al otro, like, hey, se fue. He left. But did you feel that? ¿Sentiste eso? ¿Sí le ha pasado a usted donde un servicio, un momento donde Dios se mueve tanto y no puedes parar pero no puedes pararte sino mirar a alguien a tu lado, like, man, that's a good preaching, buena alabanza, se sintió una presencia donde quieres compartir algo que sentiste con alguien a tu lado? ¿Sentiste lo mismo que yo sentí? ¿Sentiste lo mismo que se predicó como yo lo sentí? ¿Sentiste la presencia? Y estos dos varones se miraron uno al otro, ya no miraron a Jesús, se desapareció. Jesus disappeared. But they looked at each other, se miraron uno al otro. Did you feel what I felt? ¿Sentiste lo que yo sentí? ¿No sentías el fervor en sus palabras como cuando quebró pan? Didn't you notice when he was talking to us that something about him, que algo de sus palabras, algo de de las palabras que salían de su boca eran diferentes? Era él. It was him. Y no sé, al yo mirar mi cuarto, I like to preach with objects. Me gusta predicar con objetos. Y miré this lighter, y siento como que el momento de estos varones, cuando se dieron cuenta que era Jesús, when they realized that it was Jesus, but Jesus disappeared. Jesús se desapareció, pero el fuego apareció. Jesus disappeared, but the fire in them appeared. Maybe Jesus disappeared, tal vez Jesús se desapareció en persona. Maybe Jesus disappeared in person, but Jesus, the presence appeared in their hearts. Pero la presencia de Dios apareció en sus vidas. El fervor les acordó. He reminded them. Les acordó, les dio una chispa. Lo voy a hacer una vez más porque es so cool. Look. Les dio una chispa donde prendió algo en su corazón cuando Jesús habla, cuando Jesús ora, cuando Jesús camina. Y hay muchos de nosotros que nuestra chispa, our fire in our hearts, están apagadas, and por eso Jesús los llama insensatos. That's why Jesus called them foolish ones. Tu fuego, you're fervent, you forgot, you te olvidaste. Mateo 24, Jesús también dice que el amor de muchos se enfriará. The Bible says in Matthew 24 that the love of many shall grow cold. And, y estos hombres por un momento, these two men for a moment, su fuego, su fervor se apagó por tristeza, por incertidumbres, por uncertainties, temores, de malas noticias. Pero cuando Jesús caminó, cuando Jesús habló, when Jesus walked and spoke to them,
something was burning. Algo se estaba encendiendo. Algo se estaba prendiendo. Something was turning on. When Jesus speaks, when Jesus walks, cuando Jesús te habla, cuando Jesús camina contigo, algo se prende. No puedes parar de sentirlo. Y muchos de nosotros necesitamos entender que no seamos de esa generación insensata. To not be that foolish generation donde el fervor se apaga. But on the contrary, al contrario, que nosotros seamos la generación que tal vez Jesús no camina con nosotros físicamente. Maybe Jesus does not walk with us physically. Pero sí, Jesús camina con nosotros y habla con nosotros y se sienta con nosotros, está con nosotros cuando manejemos, cuando salimos, está con nosotros estando en casa encerrados. He is with us. And because He is with us, that we may remember that His fire, que su fuego está en nosotros. Let us not be foolish, que no seamos insensatos. Muchos de nosotros batallamos ahorita a recordarnos lo que Cristo nos dijo 2000 años atrás. Maybe some of us have forgotten what Jesus had foretold us what would happen 2,000 years before until now. Y a veces nuestro fuego es apagada. Maybe our love, our fervor for God has turned off because we're too occupied to worry about the things that we can't control. Tal vez nos preocupamos más por las cosas que no podemos controlar. Pero no los podemos controlar. No podemos controlar lo que está pasando afuera y apenas podemos controlar lo que está pasando adentro. Pero lo que sí tengo en sí el control o la decisión es que mi fuego no se apague. Is that my fire does not turn off. That's your choice. We have control of this. Tenemos decisión de eso. We can make a decision that our fire may be turned on. Que nuestro fuego en nosotros pueda aún estar encendido. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy in 2 Timothy chapter 1, stir the fire, enciende la llama que hay en ti por el don que te fue dado por Dios. Stir the fire in you. Y muchos de nosotros debemos de encender la llama que está en nosotros. Enciende la llama. Que la llama aún está prendida, que la llama aún está encendida, that the fire may still be on, that the fire may still be burning. Es lo que queremos ser ahora como esta generación, this generation. Y estoy hablando no solamente de la generación joven. I'm not just talking about the young generation, but the ones younger than us and the ones older than us, pero también los pequeños de nosotros y los más grandes que nosotros. Estamos compartiendo un tiempo juntos donde nuestro fuego está en peligro en apagarse. Where we're all sharing the same century, where we are in danger, if not careful, to lose our fire and turn off. Pero Cristo camina con nosotros en el camino. Cristo camina con nosotros, Cristo habla con nosotros, Cristo ora por nosotros. Y que eso sea, that may be, que eso sea lo que mantenga nuestro corazón con su fuego encendido. That may keep our hearts with a fire still burning and stirring in our hearts. So quiero orar. I want to pray. Quiero orar por ti. Con esto cierro. Quiero orar por ti. Si le gusta lo quiero hacer una vez más. Ready? Soy payaso. I'm sorry. I'm just having fun. Pero me gusta como estos varones en Lucas 24 le dicen, sentí algo. I felt something when he was speaking. Sentí algo. I felt something.
Tal vez ahorita no estamos sintiendo nada, o tal vez muchos estamos sintiendo demasiado. Pero lo más importante en sentir, the best thing that we can feel is that es el fuego, es la llama. ¿Y qué significa la llama? What does the fire represent? The fire represents you remembering who Christ is in you. Que tú te recuerdes quién es Cristo en ti, qué te dijo Dios, qué te dijo, cómo te llamó, para qué te llamó, qué te dio, cuida lo que te dio. Esto significa la llama, el don que está en ti, los talentos, el llamado a evangelizar y extender las buenas nuevas. Eso es el fuego. El fervor es las promesas, la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. The fire represents the good news, the message, the promises, your gifts, your talents, your calling of God upon you. That's the fire. No seamos insensatos. Don't be the foolish ones. Remember what Christ told you. Recuerda lo que Cristo nos dijo, que en Mateo 24, estas cosas, el virus, la pandemia, tornados, terremotos, earthquakes, tornadoes, hurricanes, pandemics, esto iba a pasar. Y que esto no nos sea extraño. Y aunque aún es extraño porque somos humanos, no hemos visto una pandemia. Yo no he visto una pandemia, esa es mi primera pandemia. This is my first pandemic. And yet I don't know what's going to happen. But I do know, yo no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que Cristo va conmigo, que Cristo habla conmigo, Cristo come conmigo. Y cada vez que yo mantengo tiempo, Él conmigo y yo con Él, esto pasa. Y que yo siempre puedo tener eso, that every time I spend time with Him, eat with Him, walk with Him, talk to Him, that this may still happen, que esto aún pueda pasar. Iglesia de Santa Bárbara, Kogab, Santa Barbara, que esto seas tú, that this may be you. Y si no estás así, si estás apagado y en vez de estar prendido, entonces este es el momento donde Dios te llama. No seas generación insensata. Don't be a foolish generation. God is calling you. Dios te llama. Él camina contigo, te llama, se sienta contigo a comer, ora contigo. Do things with Christ. Haz todo con Cristo. Es más, compártale las preocupaciones con Cristo. Como estos dos varones, Cristo no los avergonzó por sentir tristeza. Christ did not embarrass them for feeling what they felt. Es más, habló y dialogó con ellos. Claro, los regañó porque no se recordaban de las promesas, de las profecías. Pero Jesús sí se sentó con ellos. Se sentó, bendijo el pan y los bendijo. Christ has grace. Dios tiene gracia. Iglesia, que seamos la iglesia encendida, especialmente ahora, that we may be an ignited church, especially now. Remember, do not be afraid. Let these things not be a strange thing, but let these things be a reminder that Christ walks with you, talks to you, prays with you. Que esto sea no de sorpresa, sino un recordatorio que Cristo camina con nosotros, habla con nosotros y ora con nosotros. Oremos. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, Father, we pray que nuestro corazón, tu pueblo, your people, may be an ignited church, sea una iglesia encendida, una iglesia que no se olvide lo que tú nos has dicho por las escrituras, that a church may not forget what you shared with us in scripture. No queremos ser una generación insensata, duros de corazón. We don't want to be a foolish generation with hardened hearts. Queremos ser la generación que aún puede sentirte, que aún puedes sentirte cuando nos hables, cuando te muevas en nuestro hogar, por el Facebook, por la pantalla, por música, por leer las escrituras, que aún te podemos sentir durante la pandemia. Tú no estás lejos. You're not far, that we may still feel you even throughout the pandemic, that we may still feel you, that the
fervent fire in us may not turn off. Que el fuego ferviente no se apague, sino aún siga encendida en nosotros. Háblanos y sigue hablándonos. Glorifícate sobre todas las cosas. Que esta palabra sea de edificación. Let this word be a reminder that you want us ignited, that you don't want us afraid. Y si tú no nos quieres en temor, pero si estamos en temor, quieres apagar la llama del temor y encender la llama de tus promesas. You want to turn off the flame of fear, but turn on the flame of your Holy Spirit and His promises. We hold on to your promises. Nos aferramos a tus promesas. Queremos caminar, hablar y cenar contigo. We want to walk, we want to talk, we want to eat with you. Durante toda esta temporada, que nuestro fuego siga aún encendida. That our fire may be always ignited at all times. We love you. Te amamos, Cristo. Te alabamos, te glorificamos. La honra es solamente tuya, porque de ti viene el fuego. Only you comes the fire. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Dios me los bendiga. Gracias una vez más por esta oportunidad. Espero que los pueda ver pronto. Los extraños, Santa Barbara Church, young people of Santa Barbara, I love you. Thank you for giving me the opportunity to share something with you. I wish I could see you soon. Espero poder verlos. Cuídense mucho. No salgan si no tienen que salir. Tapen su boca, sus gloves. Pero también que su corazón esté ferviente. Make sure your heart is still burning with God's passion for the Lord y pasión por su palabra. Los quiero mucho. Dios me los bendiga, familia. Gracias, Pastor Dani, familia. Gracias, Carlos. Amén.